A continuación vamos a desarrollar el capítulo número 2 del libro Aprender a leer. Este capítulo tiene como nombre los principios fundamentales de la enseñanza de lectura. Tengamos en cuenta que son 7 los principios. A continuación podemos comenzar diciendo que enunciar estos principios nos concentra en la primera etapa del aprendizaje, especialmente en la que ocurre durante el primer grado, año que es importante y fundamental, ya que el niño aprende a decodificar. El primer principio que vamos a desarrollar es el siguiente, es el principio de enseñanza explícita del código alfabético. Decimos que el alfabeto del español, las letras se ensamblan de izquierda a derecha. Existe una combinación con sonidos, también existe una regla de correspondencia grafema-morfema. Existen distintos procedimientos que a continuación veremos punto por punto. La correspondencia grafema-morfema, combinatoria de letras o de grafemas, movilidad de las letras o de los grafemas, correspondencia espacio-temporal y la discriminación en espejo. Recordemos también que solo el dominio de las reglas de decodificación permitirá leer palabras nuevas autónomamente. La decodificación del código alfabético requiere comprender cómo se combinan los grafemas entre ellos. Es un orden muy estricto para formar las sílabas. Cuando hablamos de la combinatoria de letras o de grafemas, tenemos que tener en cuenta que el niño debe comprender que estas letras no pueden combinarse para formar sílabas. Cuando hablamos de la movilidad de las letras o de los grafemas, es una idea sencilla pero profunda, ya que la permutación de las letras cambia la pronunciación de la cadena de caracteres. El niño debe comprender que la letra P es una unidad móvil que puede formar pa, pero también pi, también po, incluso ips, gracias a un simple cambio de orden. Esta forma de conciencia puede facilitarle con el uso de grafemas móviles en un futuro. Cuando hablamos de la correspondencia espacio-temporal, tenemos que tener en cuenta que el niño todavía debe descubrir que el español se lee de izquierda a derecha, es decir, que el orden espacial de los grafemas se corresponde sistemáticamente con el orden temporal de los fonemas. Cuando hablamos de la descripción en el espejo, el niño prelector no necesariamente comprende que las letras en el espejo, como B, D, P y Q, son distintas. Su sistema visual las trata como objetos idénticos, pero vistos desde ángulos diferentes. Hay que explicarle que estas letras en espejo son distintas, que se escriben con gestos diferentes y se pronuncian de modo distinto. El principio de progresión racional. Nuestro segundo gran principio concierne al orden del aprendizaje de los diferentes grafemas de las palabras, es decir, las letras y las combinaciones de letras que se corresponden por los fonemas. Los grafemas deben introducirse uno a uno conforme a un progreso racional. Existen distintos parámetros lingüísticos que inciden en la dificultad de la lectura. Analicemos estos parámetros en conjunto. La regularidad de las relaciones grafema-fonema, la frecuencia de los grafemas y de los fonemas, la facilidad de pronunciación de las consonantes aisladas, la complejidad de la estructura simbólica, la inseparabilidad de los grafemas complejos, letras mudas, frecuencia de las palabras y el papel de los morfemas. Para hablar del primer ítem,
Debemos recordar que la enseñanza explícita de la correspondencia entre grafema y fonema es la que más facilita el aprendizaje de la lectura para todos los niños. Cuando hablamos del segundo, hace referencia un segundo factor que es la frecuencia de uso. Los grafemas más frecuentes, los que permiten leer la mayor cantidad de palabras, serán presentados primero. Cuando hablamos de la facilidad de pronunciación de las consonantes aisladas, proponemos introducir primero las consonantes continuas, que prácticamente pueden pronunciarse solas, en ausencia de vocal. En español se trata de consonantes líquidas. En la práctica es relativamente fácil explicarle a un niño que F seguida de A se lee fa. Si se articula con mucha lentitud, se escucha literalmente el sonido f, seguido de la A. Es más difícil explicar con igual criterio que P seguida de I se lee pi.